El niño era pobre hasta que se convirtió en el único que salvó a la hija del millonario. No olvides que siempre puedes escribir la historia de tu vida en los comentarios y quizás cree un video sobre ella. A veces la verdad viene de algún lugar distinto de donde la esperas. Edward Mellon es un multimillonario, un hombre que parece tenerlo todo. Pero en pocas semanas, su vida se convierte en una pesadilla, su única hija muere, y ninguno de los mejores médicos del país puede explicar por qué. Todo cambia cuando un chico extraño aparece en la puerta, afirmando saber la razón. Pero cuanto más sigue Edward el rastro, más terrible se vuelve la verdad, y más cerca está de destruir el mundo que él mismo construyó. Edward Mellon se despertó a las 5 de la mañana, como siempre. Su teléfono estaba cerca, en la mesita de noche, con la pantalla en blanco. Ni una sola notificación. Ninguna carta del consejo directivo, ninguna noticia del mercado. Y ni una sola llamada del hospital. Se levantó, fue al baño y abrió el agua fría. Me miré al espejo durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Nada cambió. La misma bata perfectamente planchada, el mismo corte de pelo impecable. Solo una mirada, como si ya no le perteneciera. Durante el último mes, ha aprendido a temer al silencio. Porque cada próximo sonido podría ser el último. Isabela. Su hija. 10 años. El único. Fue ingresada en el hospital hace 4 semanas. Fiebre, debilidad, deterioro repentino del estado. En 2 días, unidad de cuidados intensivos. 5 minutos después, los médicos entran en pánico. Cientos de pruebas, exploraciones, biopsias, genética, toxicología. Todo fue en vano. Sin diagnóstico, sin plan, sin explicación. ¿Autoinmune? ¿Viral? ¿Quizás un síndrome raro? Repitieron especialistas de Johns Hopkins, Mayo Clinic y Boston. Todos hablaron con cautela. Nadie asumió la responsabilidad. Edward contrató al mejor. Podía permitirse todo. Pero nada funcionó. Su esposa, Claire, vivía en la sala. Ella apenas le habló. Ella lo miró como si fuera un extraño. Como si fuera su culpa. Quizás ella tenía razón. Ese día llegó al hospital antes de lo habitual. Su conductor, Tom, abrió la puerta silenciosamente. Edward no dijo una palabra, ni siquiera lo miró. No recordaba cómo conducía. Justo cuando entré en la habitación y vi a una enfermera cambiando una vía intravenosa. Isabella estaba durmiendo. Su rostro estaba pálido y sus labios secos. Hay marcas de agujas en el brazo. Se hundió en una silla. Observó. Por mucho tiempo. La misma cosa seguía resonando en mi cabeza, no puedo salvarla. Por la tarde, cuando bajó al aparcamiento subterráneo para tomar aire fresco, un niño se le acercó. ¿Señor Mellon?, preguntó. Edward ni siquiera comprendió inmediatamente que se dirigían a él. Sí. El niño parecía tener unos 13 o 14 años. Delgado, con una gorra de béisbol negra y una mochila, se mantuvo de pie con confianza. Como si no tuviera miedo. Su hija tiene una reacción alérgica. Grave. Pero esto no es una alergia alimentaria. Ella fue envenenada. Edward se rió entre dientes. ¿Quién eres? ¿Dónde están tus padres? Soy Gabriel. Yo vivo cerca. Sé que suena raro, pero no estoy bromeando. A su hija le dieron un medicamento que ya había sido retirado de los ensayos. Sé dónde buscarlo. Edward permaneció en silencio. Él no sabía qué decir. El niño continuó, no estaba en la farmacia. No es oficial esto, fue una prueba. Escuché la conversación. Fue en su empresa, Research Core, hace 2 semanas. A menudo estoy allí, cerca, en el garaje. A veces trabajo a tiempo parcial. Crees que soy un niño de la calle y no entiendo nada, pero lo escuché todo. Edward frunció el ceño. Conocía Research Core.
Se trataba de una filial, una plataforma de I+D, que fue adquirida recientemente. Se desarrollaron inmunomoduladores experimentales. Una de las áreas es la oncología pediátrica y los trastornos autoinmunes. Basta, dijo con voz ronca. Esto no tiene gracia. Tengo un paquete, dijo Gabriel. Te lo puedo mostrar. Sacó de su mochila una caja con marcas arrugadas. Llevaba el número de lote, el logotipo de la filial y la inscripción, solo para uso clínico. Edward tomó la caja. Miré. Era realmente su marca. Pero el medicamento no estaba registrado. No pudo estar en el mercado. ¿Quién te dio esto? Un chico. Llevaba una bata de laboratorio y estaba en el laboratorio. Le escuché decir que el nuevo lote pronto será aprobado en pacientes con acceso a través de clínicas privadas. Edward permaneció en silencio. Sé que no me creerás, dijo Gabriel. Pero si lo compruebas, estoy seguro que descubrirás que esto es lo que causó todo en ella. El niño se dio la vuelta y se alejó, dejando la caja en manos de Edward. Edward no durmió esa noche. Estaba sentado en su oficina, mirando informes sobre compras, números de serie y clínicas asociadas. El motor de búsqueda en el servidor corporativo devolvió un error al ingresar el código del cuadro. Como si tal droga no existiera. Pero era su producto. Llamó a su auditor interno. Necesito que verifiques el número del lote ZC8473. No está en la base de datos. Lo sé. Revise sus envíos de los últimos 3 meses, especialmente de canales fuera de Estados Unidos. Y no se lo digas a nadie. Entiendo. A la mañana siguiente, la condición de Isabela empeoró. La presión cayó. El pulso se volvió inestable. Los médicos hablaron en voz baja y con la mirada baja. Edward estaba de pie en la ventana de la habitación. Manos en los bolsillos. Ya no sentía ni miedo ni ira. Solo vacío. Si tiene razón, pensó Gabriel, y ni siquiera lo sabía. ¿Quién soy entonces? Sintió que todo se quebraba, la confianza, el poder, la lógica. Todo aquello sobre lo que había construido su vida ya no funcionaba. En lo más profundo de mi ser, un pensamiento se gestaba: ¿qué pasaría si el chico realmente estuviera diciendo la verdad? Y si así fuera, ¿qué estaba dispuesto a hacer para demostrarlo? A la mañana siguiente, Edward llegó a la oficina no por la entrada principal, sino por la entrada trasera para el personal. No avisó a seguridad ni llamó a su secretaria. Su rostro, que había adornado las portadas de revistas de negocios durante décadas, parecía irreconocible incluso para los propios empleados. Por primera vez en muchos años, caminó no como un líder, sino como una persona que necesitaba urgentemente saber lo que estaba sucediendo bajo sus narices. El departamento Research Core estaba ubicado en el 6º piso. No es el más lujoso, pero tiene un alto nivel de seguridad, escáneres biométricos, registros de inicio de sesión, doble autorización. Utilizó su acceso personal e inmediatamente notó que al sistema le faltaban actualizaciones recientes sobre los lotes de prueba. ¿Dónde están los registros de los protocolos experimentales de marzo? Le preguntó a Laura, la coordinadora técnica, la única que estaba en el lugar. Solo a través de un canal especial, respondió ella. Según el protocolo, el acceso está limitado al gerente del proyecto. Soy el líder, dijo Edward con frialdad. Acceso abierto. Ahora. Durante las siguientes 2 horas leyó la documentación, cadenas de correo internas, compras de reactivos, movimientos del partido. De hecho, el lote ZC8473 figuraba como consumido durante pruebas de laboratorio. Pero hubo un despacho. Cerrado. Desaparecido. A través de una clínica de terceros en los suburbios. Su corazón comenzó a latir más rápido. El nombre de la clínica le sonaba familiar. Era uno de los lugares a los que había llevado a Isabella hacía 3 semanas, cuando apenas empezaban los síntomas. Allí le administraron un goteo de terapia de fortalecimiento general.
En aquel momento parecía un procedimiento normal. Bajó las escaleras, salió del edificio y se subió al coche. A la clínica Stanview, le dijo al conductor. ¿Ahora mismo? Inmediatamente. No lo reconocieron inmediatamente en la recepción. La enfermera le ajustó las gafas y le dijo que necesitaba hacer una cita. Mostró su identificación, se presentó y dijo que estaba realizando una investigación privada. 20 minutos después ya estaba hablando con el gerente. No realizamos ensayos clínicos sin permiso, afirmó con firmeza. ¿Y quién de ustedes le puso una vía intravenosa al niño bajo la apariencia de vitaminas? Preguntó. No sabemos exactamente qué había en la solución. Era un medicamento estándar de uno de nuestros socios. Tenemos un contrato con Research Core. Muéstrame el contrato. Ella hizo una pausa. Esto podría ser una violación de la confidencialidad. La niña está en coma, dijo Edward. Esta es mi hija. No tuvo tiempo de terminar la conversación cuando recibió un mensaje. Señor Melón. Podemos vernos esta noche. Cerca del túnel bajo el viejo puente de la calle 14. Gabriel. No sabía cómo el chico consiguió su número. Y sabía que reunirse en esos lugares no era la mejor idea. Pero él fue. Gabriel esperaba sobre la losa de hormigón, apoyado en la barandilla. Tenía en sus manos un expediente con fotografías, algunas notas y una grabación de dictáfono. Esta es una conversación entre Jeremy Glass y un técnico llamado Thomas Wu, dijo. Jeremy es gerente en Research Core. Discutieron la posibilidad de acelerar la fórmula de prueba porque el medicamento principal estaba tardando demasiado en ser aprobado. Y tenían un contrato de entregas rápidas. Decidieron acelerar el ciclo a través de canales privados. Incluso a través de esta clínica. Hizo una pausa. Lo escuché yo mismo. Luego encontré una grabadora de voz de ese mismo técnico, la dejó en un casillero. Él renunció el mismo día. Y desapareció. Edward se puso los auriculares. Las voces no eran claras pero se podían distinguir. Si esperamos al comité, nos pasarán por alto. Solo los enviaremos como apoyo nutricional. Ni siquiera tienen un análisis. ¿Está seguro de que esto no causará efectos secundarios? Sí, puede ser. Pero si no actuamos ahora, perderemos 2 años de inversión. Edward se quitó los auriculares. ¿Por qué haces esto? El niño se encogió de hombros. Porque una vez yo también tuve una hermana. La trataron en una clínica barata. Le dieron medicamentos hasta que empeoró. Nadie respondió. Ella murió. Yo tenía 8 años. Recordé el nombre de la empresa. No había nada que pudiera hacer entonces. Y ahora puedo. Edward sintió que se le cerraba la garganta. Fue difícil de aceptar. ¿Qué sabe este niño sobre la pérdida, sobre el sufrimiento, sobre lo que significa luchar? Todo. Él lo sabe todo. ¿Dónde vive? Preguntó en voz baja. Aquí y allá. A veces en un refugio. A veces en la calle. A veces en la caravana de un amigo. ¿Y la escuela? No voy. No tiene sentido ahí. Allí no hablan con gente como yo. Edward lo miró. No es un niño. Soldado. A última hora de la tarde entregó el expediente a su abogado de confianza. Miró y solo dijo una cosa: si esto es cierto, su empresa se enfrentará a un escándalo a nivel federal. Es verdad, dijo Edward. A la mañana siguiente regresó al hospital. El médico informó que Isabela tenía insuficiencia hepática. Se necesita una intervención urgente. Quizás un antídoto. Pero para hacer esto es necesario saber exactamente qué había en el medicamento. Edward salió de la habitación, sacó su teléfono y marcó un número. Encuentra a Thomas Wu para mí. Ahora. Él desapareció. Mira más profundamente. Cerró los ojos. Por primera vez en su vida,
comprendió, la verdad es más dolorosa que una mentira, pero da la oportunidad de sobrevivir. Y todavía tenía una oportunidad. Gracias al chico de la calle a quien nadie escuchó. El detective Barton parecía irritado cuando entró en la oficina de Edward en su residencia privada. Señor Melón, ¿con quién se está comunicando? Comenzó sin preámbulos. Revisé el archivo que me enviaste. Si esto no es falso, tienes un caso federal en tus manos. Pero hay que entender que si se acude a la policía o a la prensa con esto, no solo se atacará a sí mismo, sino a toda la estructura. Habrá controles, detenciones, registros. Eso me parece bien, dijo Edward brevemente. ¿Tú? Barton se rió entre dientes. ¿Estás satisfecho con esto? Mi hija casi muere a causa de un medicamento producido por mi propia empresa. Si después de esto crees que me interesa el mercado, las acciones o la reputación, no has entendido con quién estás hablando. Barton hizo una pausa. Entonces escucha. Uno de los acusados, Jeremy Glass, ha estado bajo vigilancia durante mucho tiempo. Existen sospechas de que trabaja con fondos privados que utilizan desarrollos farmacéuticos para esquemas grises. No lo pudimos atrapar con las manos en la masa, pero si me entregan los documentos, la grabación y el envase con la droga, levanto el caso. Sin publicidad hasta tener confirmación. Tómalo, dijo Edward entregándole todo lo que tenía. Y una cosa más. Encuentra un niño llamado Gabriel. Él es la clave de esta historia. ¿Dónde está? Edward se quedó congelado. Él no ha estado en contacto desde anoche. Al día siguiente, recibió una llamada del coordinador de un albergue del sur de la ciudad donde Gabriel solía ir en ocasiones. No lo hemos visto desde hace 2 días. Él aparecía siempre una vez al día, al menos para comer, para tomar algo. Ahora hay silencio. Y nadie en la calle sabe dónde fue. Edward sintió que sus entrañas se apretaban. Era más que una preocupación. Era miedo. Profundo, pesado, maduro. Él mismo se dirigió al refugio. Hablé con los niños, los voluntarios e incluso los guardias de seguridad. Nadie vio a Gabriel. Solo un niño con un tatuaje en la muñeca dijo. Parece que alguien lo llamó en el estacionamiento anteayer. Jeep negro, sin placas. Se sentó y eso fue todo. Edward se dio cuenta de que no había más tiempo. Mientras tanto, Barton continuó trabajando. Obtuvo una orden para confiscar documentos del laboratorio Research Core. Resulta que Thomas Wu, el técnico que dirigió el desarrollo del fármaco, desapareció 3 semanas antes del incidente con Isabella. Su apartamento está vacío, su teléfono está apagado y sus transacciones bancarias están congeladas. Sin embargo, a través de terceros, Edward logró ponerse en contacto con su novia, una enfermera de Nueva Jersey. Al principio se quedó en silencio, pero luego, al ver su estado, dijo. Thomas dijo que lo obligaron a participar en el traslado de drogas crudas. Él estaba furioso. Dijo que se iba y que entregaría todo a la policía. 2 días después, desapareció. Estoy seguro de que lo expulsaron o lo intimidaron. Edward grabó silenciosamente su testimonio en un dictáfono. Mientras seguía las pistas, algo más comenzó en su oficina, una reunión de junta directiva. Edward, estás minando la estabilidad de la empresa, dijo uno de ellos. Ya están preparando una demanda contra usted. Usted acusó a su propia unidad de falsificación sin pruebas suficientes. Las acciones cayeron un 17%. Los medios de comunicación ya han intuido algo. Haré una declaración oficial, dijo. Estás loco, si hablas ahora, hundirás todo el holding. Estoy salvando a mi hija. Y quizás cientos más. Lo perderás todo. Así sea. Esa misma noche, Barton lo llamó. Lo encontramos. ¿A quién? Gabriel. En un antiguo almacén en el oeste de la ciudad. Estaba atado a una batería. Sin comida durante 2 días.
Al parecer querían asustarlo. Pero él está vivo. ¿Está bien? Debilitado, pero sí. ¿Y sabéis qué fue lo primero que dijo cuando lo liberamos? ¿Qué? Dígale al señor Melón que no lo traicioné. Edward llegó a la estación por la noche. Lo condujeron a una habitación donde Gabriel estaba acostado bajo una manta, bebiendo agua de una botella de plástico. «Viniste», sonrió el niño cansadamente. «Ciertamente. Lo siento, no te salvé. Pensaron que me rompería. Pero me acordé de todo. Y me di cuenta de algo más. Tienen otro canal a través de México. Allí hacen cosas que aquí no hacen. Lo llamaron la zona limpia. ¿Tienes pruebas? Aún no. Pero si quieres te mostraré cómo encontrarlos». Edward lo miró. No tenía parientes. No estaba en casa. Pero él tenía voluntad. La que incluso los adultos más fuertes pierden. 2 días después, Edward habló en una rueda de prensa. Confirmó la filtración. Entregó los documentos a los periodistas. Culpó a la dirección de Research Core y suspendió las actividades de la división. La junta directiva lo destituyó de su cargo al día siguiente. Pero él ya sabía que no había vuelta atrás. La esperanza apareció en la habitación de Isabela. Uno de los medicamentos sugeridos por un toxicólogo independiente resultó eficaz. La niña abrió los ojos por primera vez en una semana. «¿Papá?», susurró ella. Él le apretó la mano. «Estoy aquí. El sistema se ha roto. 3 altos directivos fueron detenidos. Jeremy Glass ha escapado. El orden internacional ya está en proceso. Barton confirmó que se está llevando a cabo una investigación federal completa. Y el propio Edward estaba reuniendo un equipo. Tenía un objetivo: llevar este asunto hasta el final. Ya no era el mismo. Y todo empezó con un niño al que nadie quería escuchar. La rueda de prensa tuvo lugar por la mañana. La sala estaba abarrotada, había cámaras, micrófonos, flashes. Edward estaba vestido con un estricto traje azul oscuro, sin corbata. Parece cansado pero sereno. Delante de él hay una carpeta con materiales. Detrás de él no hay relaciones públicas ni abogados, sino 2 investigadores y el detective Barton. «Mi nombre es Edward Mallon. Soy el fundador y exdirector ejecutivo de Mallon Biotech. Hoy hablo no como empresario sino como padre». Hizo una pausa. «Durante las últimas semanas, mi hija de 10 años ha estado entre la vida y la muerte. Fue envenenada con una droga creada como parte de uno de nuestros proyectos internos. Este medicamento fue introducido al mercado violando todos los estándares éticos, médicos y legales. Soy responsable de lo que pasó. Pero ahora pretendo que aquellos que guardaron silencio sobre la verdad también respondan». Le entregó los documentos a uno de los periodistas. «Le estoy proporcionando copias de correspondencia interna, informes de auditoría y relatos de testigos presenciales que confirman que se estaban produciendo envíos ilegales de fórmulas experimentales dentro de Research Core». Uno de los periodistas levantó la mano. «Ya te han suspendido. ¿Es esto una venganza?». «Esto es justicia», respondió Edward. A la mañana siguiente, los investigadores federales comenzaron a allanar las oficinas de Research Core. 7 empleados fueron arrestados a la vez, incluidos 2 ingenieros de logística y uno de los subdirectores de programas clínicos. Los documentos presentados por Edward resultaron ser solo una parte. Gabriel, a pesar de su edad, ayudó a los investigadores a reconstruir la cadena de suministro. Recordó los códigos, rutas, nombres. Su memoria era asombrosa. «¿Estás seguro que deseas participar en esto?», Barton preguntó. «Ya estoy participando», respondió. Pero en ese momento la situación con Isabela empeoró. El hígado empezó a fallar y existía el riesgo de envenenamiento de la sangre. Los médicos estaban dispuestos a luchar hasta el final, pero necesitaban saber exactamente con qué sustancia estaban tratando.
La única esperanza es la fórmula original del lote ZC8473. Determinamos que la versión dada a la niña se desvió del protocolo básico, dijo un analista de laboratorio del CDC. El problema es que el antídoto estándar no es adecuado. Necesitamos la muestra original. ¿Dónde está?, preguntó Edward. La respuesta fue sencilla: todo quedó destruido. El laboratorio no tenía derecho a almacenar muestras de pruebas sin registro. Carol Barton tenía una nueva pista: podría haber una muestra en México, en la llamada zona limpia donde los socios de Research Core habían estado realizando pruebas no oficiales. Problema: no es posible realizar un pedido rápidamente. Este es territorio internacional. No podemos esperar, dijo Edward. A través de canales y conexiones privadas, Edward encontró a un ex empleado de uno de los fondos socios. Aceptó ayudar por una recompensa sustancial. Al quinto día tenían la lista exacta de sustancias del lote. Fue entregado a personal médico. 16 horas después de administrarle el medicamento correctivo, los indicadores de Isabella se estabilizaron. Esa misma noche, Edward estaba sentado en las escaleras del hospital. Gabriel está cerca. Comieron helado en vasos de plástico. Nadie habló. No tenías que hacer todo esto, dijo finalmente Edward. Podría, dijo Gabriel encogiéndose de hombros. Pero entonces habría muerto. Edward permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo: no eres solo un niño de la calle. No eres solo un multimillonario. Él se rió entre dientes. Ambos perdimos el rumbo. Cuando los investigadores llegaron a la sede de Malin Biotech, algunos de los directivos ya habían huido. Jeremy Glass abandonó el país un día antes de la conferencia de prensa. Pero la orden federal funcionó. Fue encontrado en Panamá 2 días después. Barton informó: será extraditado. Tenemos un paquete completo de pruebas. Habrá preguntas para ti también, Ed. Pero usted actuó contra el sistema y eso se tendrá en cuenta. Posiblemente una sentencia suspendida. Se pueden aplicar multas. Pero no desaparecerás. Edward asintió. No tengo nada más que perder. ¿Y la niña? Miró por la ventana. Isabella estaba durmiendo con un juguete de peluche en sus manos. Ella no lo es todo, dijo. Ella es el comienzo. Una semana después de la estabilización de Isabella, Edward anunció oficialmente el lanzamiento de un nuevo proyecto, el Fondo para el Control y la Transparencia en Farmacología. Su propósito es auditar independientemente todos los ensayos clínicos realizados en los Estados Unidos. El programa de apoyo fue financiado personalmente por Mellon. El segundo proyecto fue Ciudad sin Sombra, un programa para adolescentes de zonas vulnerables, donde Gabriel se convirtió en un símbolo de resistencia. Se le pidió al niño que hablara en uno de los eventos cerrados de la ONU sobre la protección de los derechos de los niños. Estaba de pie en el escenario con una sudadera normal, sosteniendo un trozo de papel, pero sin leer. A veces los adultos olvidamos lo que es ser el que no es escuchado. Solo quería que alguien me escuchara. Señor Melón, al principio no lo creyó. Pero luego entendí. Y salvó vidas. Se quedó en silencio. Y añadió: pienso que esto es bueno. Cuando alguien que tiene poder lo usa no para ocultar sino para proteger. Isabella regresó a casa un mes después. Ella sonrió cuando vio quién la esperaba en el auto. Eduardo. Clara. Y Gabriel, con una chaqueta nueva, sonriendo un poco torpemente. ¿Estás con nosotros ahora?, preguntó ella. Si no me echas, se encogió de hombros. Entonces vámonos a casa. Se subieron al coche. Sin seguridad. Sin grandes palabras. Simplemente, familia. 2 meses después de la revelación, Edward estaba nuevamente frente al micrófono. Esta vez, en un auditorio de la Universidad de Columbia. Pero ahora no habló de ganancias, no presentó estrategias.
Inauguró un curso sobre ética en la investigación biomédica. Cursos fundados por él personalmente. A su espalda se encuentra el símbolo de la fundación creada en honor a Isabela. Estaba seguro de que sabía cómo funcionaba el mundo, dijo. Dinero, poder, números. Todo parecía manejable. Pero un error en la cadena y se pierde lo principal. Hizo una pausa. Y cuando pierdes, no importa cuántos inversores o acciones tengas. Lo que importa es si hay alguien cerca que todavía cree en ti. O al menos que eres capaz de cambiar. No nombró al niño, pero todos los que siguieron el caso sabían de quién estaba hablando. En el juicio contra la dirección de Research Corps, el fiscal declaró, no se trató de un simple fallo técnico. Se trató de una tergiversación deliberada de datos, llevada a cabo para acelerar la comercialización del medicamento eludiendo la ley. Costó la vida de al menos 2 pacientes. Y podría haber costado la vida a muchos más. El testimonio de Edward jugó un papel clave. Él admitió su responsabilidad. No fue encarcelado, pero le ordenaron pagar una gran indemnización y, lo más importante, ya no tenía derecho a ocupar cargos en la industria farmacéutica. Pero no fue su intención. Isabella se estaba recuperando lentamente. Comenzó a caminar por la casa, a jugar con el perro y a regresar a la escuela en línea. El médico dijo que la niña sobrevivió desafiando todas las leyes médicas, su cuerpo se recuperó más rápido de lo previsto. Ella es como tú, dijo Claire. Fuerte. No. Tenaz. La calidez entre ellos regresó. Cauteloso pero real. Gabriel vivió con ellos. Al principio fue un experimento. No encajó de inmediato. Dormía completamente vestido y guardaba un cuchillo al lado de su cama. No confié. Pero con el tiempo comencé a acostumbrarme. Su habitación era sencilla, pero había en ella un cartel del espacio y una vieja computadora portátil en la que escribía algo por la noche. ¿Qué estás haciendo? Edward preguntó una vez. Historia. Sobre una chica y un chico que arruinaron todo. Pero luego ayudó. ¿Final feliz? No lo sé todavía. Pero ambos lo intentan. Un día los tres fueron al parque. Gabriel compró el helado él mismo, sin esperar a Edward. Isabella tomó su mano. ¿Eres mi hermano ahora? Se encogió de hombros. Supongo. Bien. Porque a veces papá puede ser aburrido. Sí, me di cuenta. Edward se rió. Verdadero. Por primera vez en mucho tiempo. A finales de la primavera, la Fundación Ciudad Sin Sombra abrió su primer centro en el Bronx. Había clase de informática, apoyo jurídico y psicólogos. Gabriel se convirtió en su rostro oficial. A él todavía no le gustaba llamar la atención, pero un día dijo: si una sola persona como yo siente que ha sido escuchada, no habrá sido en vano. Por la noche, los tres se sentaron a cenar. En la mesa hay pasta sencilla, agua con limón, no hay camarero. Gabriel estaba leyendo las noticias en su teléfono, Isabela contaba cómo casi se queda dormida en la clase de matemáticas. Edward simplemente escuchó. Oye, dijo. Estaba pensando, quizás podríamos ir a algún lugar este verano. ¿Dónde? Preguntó la hija. No sé. ¿Costa? ¿O las montañas? ¿O tal vez a un parque de atracciones? Aún así. Solo sin traje, papá. Bueno. Está bien, sonrió. Gabriel miró hacia arriba, ¿y sin seguridad también? Sin seguridad. Y por un segundo hubo silencio. El mismo que ya no me daba miedo. Lo que significaba que estaban en casa. Los periódicos llamaron a Gabriel el chico que cambió al multimillonario. Pero él mismo lo sabía, no era una cuestión de dinero. Se trata de cómo incluso la persona más fuerte necesita de otra persona para volverse real. Y Edward se dio cuenta de que el objetivo no es salvar el mundo. Y en no traicionarte cada día. Y estar ahí cuando importe.
La familia no siempre es de sangre. A veces comienza con la confianza. Por honestidad. Con helado en los escalones. Y con un simple te creo.